Gracias porque no estamos en una cama de hospital en ICU en este momento, como muchas personas lo están. Gracias a Dios porque no estamos encarcelados en una cárcel, Señor, como muchas personas están. Gracias, Señor, porque no estamos allá afuera bajo los vicios, bajo un puente, en la calle, Dios. Gracias porque tú nos rescataste, Dios, y nos tienes aquí sanos y salvos, Señor Dios, para glorificarte, para alabarte, para buscar tu rostro, Señor Dios, y darte las gracias hoy en este día que se ha celebrado por nuestras madres, Señor Dios. Madres esforzadas, madres que han sufrido, como muchos han testificado, Dios, de tantas cosas, Señor Dios. Y eso es lo que queremos ver en tu palabra que me has mostrado, Dios. Tantos ejemplos de madres, Señor Dios, que fueron utilizadas por ti, Dios, que dieron testimonios a sus hijos, a sus nietos, Señor. Estuvieron trabajando codo a codo contigo cuando estuviste en este mundo, Dios, y la utilizaste. Y algunos hasta su sufrimiento, Dios, impactado naciones. Y hasta tú traíste bendiciones a la vida de todo un pueblo y una nación, Dios, por el sufrimiento de una madre, Dios. Gracias, Padre, por todo, Dios. Utilízame, Dios, amiga, a través de tu palabra, Dios, y que tú hablas los corazones de cada persona, Dios, que nos está aquí escuchando y nos que nos están viendo en las redes, Dios. Que sea tu palabra que haga la diferencia en nuestra vida, Dios. Reconociendo, Dios, siempre nuestra falta ante ti, que tú nos perdones de toda maldad, Dios, y que nos use para tu gloria y tu honra, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que el Señor me ha traído en esta tarde para compartir: madres que dejaron un legado imparable. Madres que dejaron un legado imparable mientras estuvieron acá. Y la Biblia menciona tantas madres y podemos hablar de cada una de ellas, y creo que cada una de ellas, de esas mujeres de Dios, su testimonio, su legado, podemos sacar una predicación y que dure más de 40 minutos, media hora, una hora. Pero voy a tratar de ser lo más conciso posible y usar 4 ejemplos de 4 mujeres de Dios, 4 madres que dieron ejemplo de su fe, dieron ejemplo de su entrega a la obra del Señor, y dieron ejemplo y dieron en su sufrimiento. Como ustedes escucharon, muchas madres sufren. Muchas madres pasan necesidades por sus hijos y hasta cierto límite humano que uno puede hacer. Pero todo eso Dios no lo pasa por alto. Y estas madres dejaron un legado. Ejemplo de devoción, de perseverancia, de sacrificio hacia Dios, hacia sus hijos y hacia todos los que estaban a su alrededor. Y ustedes conocerán estas madres, lo que estamos leyendo la palabra de Dios, y en su caminar han escuchado de estas mujeres de Dios. Y el primer ejemplo, el primero y el segundo están en las dos unidas. Fue una madre y una hija, o una abuela y una madre, que fueron nuestra hermana Loida y Eunice. Muchos las conocen. Si no la conocen, la vamos a introducir a ella, a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Nuestro hermano Pablo, hablándole a Timoteo, su hijo espiritual, el origen de donde provino su fe y el trabajo de una abuela y de una madre hacia un hijo, lo que ellos empezaron. Amén. Así que segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos el ejemplo de 2 mujeres, ¿no?
dos mujeres de Dios, Loida y Eunice, una abuela y una madre o madre e hija, pero que están enfocadas se enfocaron sobre la crianza de Timoteo, una madre hacia su hijo y una abuela hacia su nieto. Creemos que aquí hay abuelas y aquí hay madres, ¿no? Y yo quiero, hermano, que usted que está aquí, que nos está escuchando, que se identifique, que diga que si esa palabra es para ustedes, estos ejemplos que vamos a ver, y del rol que ustedes están haciendo o que puede hacer, que aún no es tarde, que el trabajo que hicieron estas mujeres, dos mujeres judías, cristianas, destacadas en la Biblia por su fe sincera. Dice, como acabamos de leer, una fe, dieron ejemplo de una fe no fingida. Que hay gente que finge las cosas, que oculta las cosas, que engaña a la gente, creyendo que se autodenominan cristianos, buenas personas, y hacen una imitación, y fingen las cosas, no son reales. Pero Pablo, la palabra del Señor, resalta en estas mujeres un calificativo que hubo en ellas, la fe no fingida. Una fe que fue genuina y que plantaron desde pequeño a Timoteo, que lo prepararon. Estas mujeres trabajaron con este niño. Y si usted nota, no mencionan al padre. Algunos eruditos, algunos teólogos dicen que ya el padre ya no estaba. Y por eso vino la madre o la abuela a ayudar a su hija a criar a su hijo. Y entre los dos le dieron esa enseñanza bíblica. Y tienen a Pablo, consideran a Pablo como figura paterna que estuvo ahí ayudando de parte de hombre en el desarrollo y la enseñanza del joven Timoteo. Por eso es que mucho Pablo dice su hijo espiritual. Y resalto, como le decía, el trabajo que estas madres, que esta abuela y esta madre hizo en criar a su hijo, en transmitirle una fe no fingida a la siguiente generación. Y eso fue el fundamento espiritual que ayudó a este joven Timoteo para cuando llegara a crecer primeramente y para el ministerio que le venía. Y como muchos testificaron, algunos y otros que no han testificado, que han visto el ejemplo de sus madres, que su madre viéndole orando, viendo leyendo la palabra de Dios, instruyéndole, ven que vaya a la iglesia. Son ejemplos de instruir a la siguiente generación. Que quizá muchos, que se quieren cansar o no quieren hacerlo, que toman decisión. Hasta cierta edad, usted puede controlar. Usted lo puede llevar. Porque va a venir una edad que ya no va a poder llevar. No va a poder controlarlo. Que ya no lo va a poder llevar. Que ya basado en el ejemplo que usted le dio, que eso crezca y tome y haga su trabajo. Y yo recuerdo de pequeño, mi madre nos llevaba a nosotros 4 hermanos, y eran 2 motores, 2 motoconchos. Usted que no es dominicano no sabrá, por allá usan los motores un poco más grandes. No hay muchos de esos motores acá en la ciudad, pero eran como unos taxis, una mototaxi, que eso uno lo usaba para transportarse. Y mi madre nos llevaba 2 en un motor y 2 en otro motor, llevándonos a la iglesia. Y a regañadientes, no queriendo muchas veces o llegando tarde, nos llevaba. Pero eso dándonos un ejemplo del trabajo de ella de instruirnos, y para que a su tiempo la palabra tomara efecto en nosotros.
Y yo era uno que no quería ir, hermano. No quería ir. Hacía revuelta y cosas. Y miren, hoy estoy aquí hablando de la palabra del Señor. Dando a entender que usted, madre, usted, abuela, su trabajo no es en vano. Lo que usted está haciendo para Dios no es en vano. Y en el tiempo de Dios, Dios va a obrar. Yo no quería ir a la iglesia, hermano. Y llegaban hacia, a veces llegaban ya los hermanos saliendo para ya irnos para atrás. Pero gloria a Dios por mi madre, que el Señor le dio la fuerza, la determinación de poder seguir trabajando con sus hijos. Y aunque quizá no están todos en la iglesia activos, pero estamos orando y queriendo que a su tiempo el Señor lo va a traer y esa palabra va a venir a su tiempo. Pero volviendo a Timoteo, como Pablo le hace resaltar la enseñanza de su abuela y de su madre, que se la resalta aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hasta el 15. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido, hablándole en el pasado, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde que era pequeño, desde que estuvo con sus padres, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Como le decía el pastor Adanauri, ya tu madre te enseñó lo que te habíamos que enseñar, el evangelio, el reino. Y esa es la palabra. Muchas veces a esos jóvenes, a esos niños, esos padres, a esas personas adultas, uno les recuerda lo que sus padres tuvieron en el evangelio, su madre, sus abuelos le enseñaron a que tome vida y que lo apliquen en los tiempos de hoy en día. Y te dirá, bueno, yo soy una madre soltera, no tengo la figura paterna. Como le decía, esta mujer, Eunice, era una mujer judía creyente que se casó con un griego, con un hombre gentil, que junto con su madre Loida educaron a Timoteo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Timoteo, se recuerda que Pablo lo tuvo que circuncidar porque no fue criado en la costumbre judía por medio de su padre, y que desde pequeño no pudo hacer estos ritos o esta tradición porque tenía un esposo que le llevaba la contraria a la esposa. Pero eso evitó que ella no hiciera su trabajo. No, ella aún así siguió. Por eso te dirá, bueno, no, que yo estoy con el papá de mis hijos y ese hombre me hace la vida imposible para que yo lo lleve o que yo le enseñe la palabra de Dios. Esta mujer también pasó por su prueba, pero aún así no la detuvo a enseñarle a su hijo la palabra del Señor, porque ella sabía que el Señor era más grande. Y Pablo nos da una enseñanza que tu madre o mujer, que tú no dejas a tu marido si ella no te da impedimento que tú busques de Dios. Quizá hasta cierto nivel él estuvo ahí, estoy especulando esto, pero que no le dio impedimentos así como que no vaya a la iglesia o que no adore a Dios. Ella siguió adorando al Señor y enseñándole a su hijo las Sagradas Escrituras, que a su tiempo dieron frutos y que le mandó una fe no fingida. Y ustedes que son madres, que quizás están solas, que no tienen el papá de ellos ahí, no es imposible. Con la ayuda de Dios se puede. Esta mujer pudo dejar un ejemplo, una fe no fingida en la vida de su hijo, que a su tiempo dio fruto, y por eso es recordada y es exaltada en la palabra del Señor. Loida y Eunice son ejemplos
de la poderosa influencia que una madre o una abuela pueden tener en la vida de un joven. Como digo, muchos testimonios personales, incluyendo, declaran cómo mi mamá o mi abuela me llevó a la iglesia y me enseñó lo correcto y oró por mí todos los días. Esto se escucha a menudo. He escuchado de mí, de muchos hermanos, que como una abuela, una madre oraba por los hijos. ¿Qué nosotros hacemos aquí? Orar. Y hay gente que nosotros no hacemos más que orar y no vemos resultados. Pero los resultados vienen en el tiempo de Dios. Y esta madre dieron su ejemplo, que oraban por sus hijos con problemas, hijos rebeldes. Y descansaron en el Señor, y a su tiempo Dios obró. Llévese de eso, que no se pare usted que si una abuela, que yo no voy a bregar con esos muchachos, con esos nietos, ellos dicen mi trabajo. Bueno, en cierto le doy la razón, pero la Biblia dice que los instruya, que los enseñe, que le enseñe la palabra de Dios. Y usted cumple con eso con Dios primeramente y dejando un legado con sus hijos. La tercera madre que me llamó mucho la atención y casi no es mencionada, pero estaba ahí a la par con Jesús y tenía a sus hijos también trabajando por Jesús, ahí en la obra del Señor. Y estaba ella ahí queriendo que sus hijos tuvieran lo más comprometido posible con el Señor. Esta mujer de Dios, Mateo la reconoce como la madre de los hijos de Zebedeo. Tenía su esposo que también estaba ahí, pero el esposo era pasivo porque no se decía que estaba trabajando ahí tan en lleno como ella y sus hijos. Y el nombre de esta mujer era Salomé. Lo veremos dónde está registrado esto. Por casualidad, si usted que estudia la Biblia y se pone a profundizar y ver libros y ve otro nombre de Salomé y que se relaciona a la hija de Herodes, la que pidió en una bandeja de plata, en una bandeja la cabeza de levantida, no es esa Salomé. Pero por si acaso, hay gente que, pues, me dijeron que era Salomé la esposa, y entonces dice, no es esa Salomé. Aunque en las escrituras no está registrada el nombre, por algunos eruditos le han puesto este nombre, estipulan que ese es el nombre de la hija también, se llamaba Salomé, la hija de Herodes. Nuevamente, hablando de Salomé, podemos ver la referencia de ella en el libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a ver lo que esta madre pidió por sus hijos a Jesús. Una madre que fue una discípula del Señor Jesucristo, que estaba ahí con él sirviéndole, le siguió hasta la cruz, fue testigo de la resurrección del Señor, estuvo involucrada en las cosas de Dios, estaba activa y dándole ejemplo a sus hijos también de ella participando en las cosas del Señor, que ellos también deberían involucrarse también como está. Que no eran muchas mujeres que acompañaban a Jesús, pero esta mujer era una de ellas, que estaba ahí, lo siguió hasta la cruz y siguió hasta la tumba, vio y siguió trabajando con nuestro Señor Jesucristo. Y como todas las madres siempre tienen peticiones piden, interceden por sus hijos. Esta petición quizás muchos la interpretarán como por mal, o que fue algo como egoísta de ella en pedirle eso a Jesús, y que eso trajo discordia entre los demás discípulos. Pero cuando usted ama a Dios con todo su corazón y quiere que está envuelto en las cosas de Dios, usted quiere que sus hijos también estén envueltos en las cosas de Dios, más que usted. Y llevándose eso en mente, vamos a ver lo que dice esta palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo
20 hasta el 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Jesús hablando. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo: ¿no sabéis lo que pedís? Porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Déjelo ahí. Aquí viendo esta mujer, esta madre devota de Jesús, postrándosele a él. La Biblia dice: pedí todo lo que queréis, ¿no? Y esta mujer amando a Jesús, viendo quién Él es, no pensando en ella, sino en sus hijos, que están ahí con ella. Y si ella no, en algún caso le falta: Señor, si tú puedes, Señor, yo te pido, mi deseo, mi anhelo, que estos muchachos estén en la obra del Señor todo el tiempo, contigo, trabajando, sirviéndote. Que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow, qué anhelo de una madre de su hijo que estén entregados en la obra del Señor. Muchas madres, algunas pedirán: Señor, que mi hijo sea un pastor, que mi hijo sea un adorador, que mi hijo sea un pianista, que sea alguien entregado por completo en la obra del Señor. O que esté ahí, que vaya a la iglesia. Y muchas veces, o que esté envuelto en las cosas del Señor, que esté ahí trabajando con los jóvenes, que esté con los niños, que esté en el sonido, que esté en la limpieza, que esté en una función en la obra del Señor. Y muchas veces esa madre o esa persona que le pide eso no tiene ninguna función en la iglesia, o ni siquiera va frecuentemente a la iglesia. Algo contradictorio. Que a veces tú le pides algo: Señor, que hagan ellos, y yo no lo estoy haciendo. Pero esta madre está ahí, trabajando en la obra del Señor, dándole ejemplo a sus hijos para que ellos se involucren más en las cosas del Señor. Y aparte que ella está ahí dándole ejemplo y que lo vea a ellos ahí, aún le pide le pide más al Señor. Señor, aunque ellos están aquí, que son parte de tu círculo, allá en tu reino, Padre, para que tengan, que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda, que estén ahí siempre cerca de ti, que no se alejen de ti. Muchos lo verán esto como: esta mujer era egoísta, esta mujer quería que sus hijos estén involucrados en la cosa de Dios. Y yo no sé si esa es la petición de una madre aquí, que quisiera que su hijo esté ahí de la mano con el pastor o con el adorador, que esté ahí en todo el tiempo ahí. Que esté ahí cerca del Señor en todo tiempo, porque estar a la mano derecha del Señor o a la izquierda es que está cerca de Dios. No es que no lo quería que estuvieran lejos de Él, que estén todo tiempo cerca del Señor. Pero muchas veces hay madres: yo voy a mandar a mis hijos que vayan ellos, y ellas por no hacer un sobreesfuerzo, mejor no hacen el esfuerzo de ir ellas también, y que mandan a veces con el hermano o con el pastor, y gloria a Dios porque lo hacemos, pero el ejemplo es la responsabilidad de usted también, de estar ahí también con ellos, dándole ejemplo, compartiendo esos momentos,
Esta mujer era discípula de Jesús y estaba ahí con ellos trabajando. Y glorificó a Dios y denle un aplauso por las muchas madres que están aquí trabajando con el Señor y que tienen a sus hijos también, están aquí. Porque no son muchas las que hacen eso. Y es una guerra. Pero esta mujer fue discípula de Jesús. Estuvo ahí. Y como le digo, desde que fue a la tumba en Marcos 15:40, es decir, yo digo todos los versículos que aquí que habla de todos los lugares que esta mujer estaba ahí. En la crucifixión, cuando estaba ahí de lejos siguiendo a Jesús, estaba ahí todo el tiempo trabajando, activa en la obra del Señor. Pero activa pensando en sus hijos, dándole ejemplo a sus hijos. Y muchas dirán, bueno, que yo tengo trabajo, solamente yo soy sola, mi esposo no me ayuda. La Biblia no menciona que era la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? El papá, ¿no? El papá se quedó pescando, trabajando, pero ella se mantuvo cerca de Jesús, trabajando en la obra del Señor, con sus hijos, que aprendieran la palabra de Dios, sirviendo al Señor. Que quizá, si usted no está trabajando y puede ser útil en la iglesia y su esposo está trabajando, hágalo usted. Haga su función usted. Pero yo no puedo hacer mucho. Yo quizá, ¿qué yo puedo hacer? Esta mujer, sin saber lo que podía hacer para el Señor, estuvo ahí sirviendo en lo que podía ella hacer humanamente hablando. Sea limpiar, sea cocinar, sea lo que sea para Dios. Dios lo toma en cuenta eso. Y por eso ella es resaltada y está ahí mencionada en la palabra del Señor. Y como le digo, ella fue testigo de la resurrección antes de los mismos discípulos, de los hombres. Ella estuvo ahí en Marcos 16, que el Señor fue ejemplo de esa resurrección. Fue una seguidora del Señor fielmente. Y hizo muchas otras cosas que por amor al tiempo no voy a seguir hablando, pero está en Marcos 16 del 1 al 8, Marcos 15:40, varios versículos que resalta el trabajo que esta mujer hizo por Jesús y la influencia que dejó por sus hijos. Y ya el último ejemplo de esta que el Señor me puso y que me impactó mucho de esta madre, para culminar, que tenemos una actividad ahí abajo. Y esta historia, quizá usted la ha leído, quizá la ha pasado por alto, quizá no la entendió mucho cuando la leyó, pero es algo que el sufrimiento de esta madre conmovió a toda una nación. Y usted como madre que tenga sus hijos, usted lo puede proteger hasta cierto nivel. Quizá cuando está en sus brazos pequeñito, un bebé, usted lo puede proteger. Si está cerca de usted lo puede guardar, proteger. Pero ya crecen y vivimos en este mundo donde hay personas con más autoridad que usted. Y quizá esto no se aplica a su vida. Y gloria a Dios por eso. Pero otras madres que tienen esos hijos, que han hecho su trabajo, pero aún así el hijo ha decidido hacer lo que bien le parezca. Y quizá muchas veces hasta faltar a las autoridades. Y que venga la autoridad y por encima de usted le lleve a su hijo. ¿Qué usted puede hacer? Humanamente hablando. Nada. Una madre que tenga un hijo rebelde y que la policía venga a buscarlo porque su hijo infrajó la ley. ¿Usted qué puede hacer? Quizá llorar por naturaleza. Pero más que eso no puede impedir que se lleven a su hijo preso. Que una gente con más alta autoridad que usted, que aquí en la tierra se le ha dado, venga y tome posesión de su hijo. Y hasta el punto que se lo mate
y usted no pudo hacer nada. Porque hay autoridades que están por encima. Todos tenemos una autoridad por encima de todos. La autoridad más grande es Dios, ¿no? Para Él no hay nadie está por encima de Él. Pero aquí en la tierra el Señor ha puesto autoridades que le ha dado poder hasta cierto nivel. Y le cuento esto, usted dirá, ¿y qué es esto? ¿Dónde esto habla en la Biblia? ¿Qué es esto que el hermano Joel está hablando? Como que quiten a mi hijo a la fuerza y yo no puedo hacer nada. Y yo glorifico en la palabra del Señor porque hay ejemplos de todos en la palabra del Señor. Y aquí hay madres que han ido a cárceles o a los precintos a ver por su hijo. Y su hijo está ahí encarcelado. Y el anhelo de esa madre es que le dieran a su hijo. Aunque su hijo infringió la ley, está ahí por consecuencia de su acto. Pero aún así quisiera libertarlo y que no sufra. Que si ella pudiera pagar o experimentar, pero está impotente. Depende de un juez o de otra autoridad para que liberten a su hijo. Y es algo que uno ve una madre así, que le ve ese sufrimiento, porque humanamente hablando no puede hacer nada. Porque se siente impotente. Y hay madres que han experimentado sufrimiento así de impotencia. Pero hay algo que cada uno de nosotros podemos hacer, que clamar a Dios. Aún en medio de tu sufrimiento, de tu agonía, aclamar a Dios. Y esta mujer de Dios, este sufrimiento que ella experimentó cuando le quitaron a sus hijos, ella no pudo hacer nada para impedir que se lo quitaran, porque fue alguien con autoridad. Y aparte que se lo quitara, que se lo mataran. Y después que se lo mata, ella ni puede coger los cuerpos de ellos. Pero ella pudo hacer lo que ella pudo hacer. Y por lo que ella hizo, esa devoción impactó a toda una comunidad, a un país, que hasta el mismo Dios fue conmovido. Y mandó la provisión. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el nombre de esta mujer es Rispa. Esta historia se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21. Rispa fue una concubina del rey Saúl y madre de dos de sus hijos. Uno que se llamaba Armoní y otro Mefibosé. No Mefibosé, el hijo de Jonatán. Este era otro. No este Mefibosé que quedó lisiado. Este era el hijo de Rispa. Vayamos allá. 2 de Samuel, capítulo 21. Quizá en su lectura bíblica, cuando pasó por Samuel, leyó esta lectura y quizá le llamó la atención o quizás no. Pues vamos a leerlo desde el versículo 1 para que usted tenga qué es lo que estaba sucediendo aquí, desde el 1 hasta el 14. ¿Y qué estaba sucediendo en Israel en aquel tiempo? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. ¿Se recuerdan quién fue Saúl, no?
y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino de resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Déjelo ahí. Vimos que hay un problema, ¿no? Hay una hambruna por 3 años. Que por la consecuencia de este acto que Saúl hizo. Y con este grupo de los amonitas. Y que resulta que le está preguntando a David, ¿qué podemos hacer a esto para que esto se resuelva? Para que se vaya el hambre, para que reine la paz, para que esté toda la normalidad. ¿Qué vamos a hacer? Hay un problema. Versículo 4. Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombres de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros diréis haré. Díganme lo que ustedes quieran y yo voy a hacer eso. Ustedes no quieren sangre ni dinero, no quieren, díganme. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, hablando de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré. Entonces, ¿qué le pidieron? Que le diera 7. No querían dinero, no querían tierra, no querían ninguna otra cosa. Que de Saúl, que si quedaran 7 hijos, o lo que quedaran, que se lo dieran. Que eso le iba a dar la paz a ellos. Que eso iba a resolver el problema a ellos. Eso fue la petición. ¿Y qué él dijo? ¿Y qué dijo David? Lo daré, ¿no? Y perdonó el rey a Mesibofé. Este es el hijo de Jonatán. No el que yo le dije. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, esta madre, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y a Mefibosé, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adril, hijo de Barzilai y Meloaita. Entonces cogió 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Mical. Esa fue esposa de que ella ganó, que David ganó cuando derrotó a Goliat. Pero por castigo de Dios, cuando ella le reclamó porque estaba danzando a David
Dios no le dio hijos que ella diera a David. Entonces ella tuvo hijos de otro, porque ella se casó con otra persona. Pero ella está entrando más pero aquí nos queremos enfocar en Rispa. Entonces, ¿en qué versículo vamos? Y dijo, y los entregó en mano de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Déjelo ahí. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos viendo aquí. Esta madre, este grupo de gabonitas vieron la única solución de que se resuelvan nuestros problemas, nuestros conflictos entre ustedes y entre Dios, y para que se vaya la hambruna, es que ustedes me den los descendientes de Saúl. Sin importar lo que las madres digan, o lo que ellas piensen, o lo que ellas hagan, o lo que cualquiera persona haga. Que alguien le venga a decir a usted, yo quiero a tu hijo y lo vamos a ahorcar. ¿Pero por qué? No, y no se puede hacer otra cosa. Estamos hablando con una gente con la más alta autoridad, está hablando, ¿no? ¿Quién dio la orden? David, el rey, la autoridad en la tierra. Solamente Dios por encima de él. ¿Y qué ella podía hacer? Llorar, clamar. ¿Qué ella podía hacer? Si venga un policía y le viene a quitar a su hijo, ¿qué usted puede hacer? ¿A que se la lleven presa usted también? Si usted se pone de rebelde, imagínate. Pero como quiera se lo van a llevar. O que le pase algo. Y esta mujer, por eso que es resaltada, ella dice que colgaron a sus hijos. Estaban ahí colgando ya. Cogió un manto, una tela de silicio, y la tiró ahí encima, cerca de ellos, de una piedra. Y ella se quedó ahí de día y de noche. Los dos cadáveres de sus seres más queridos de ella, de sus hijos, colgando ahí. A mí me impacta de un escritor que hace como un resumen de esto en su libro, de esta narrativa, que dice: Rispa observaba los cadáveres de sus hijos endurecerse primero, luego ablandarse luego, hincharse y hundirse en hedor de la descomposición. Y después pelea con los cuervos y los buitres, que esos son los animales que les gustan comer, que comen carne, cadáveres, estas aves, y animales con garras y dientes de noche y de día. Está allí desde la cosecha, desde la primavera hasta la lluvia de otoño, desde la primavera hasta otoño,
a casi como póngale 6 meses. Decían desde marzo, abril hasta septiembre, octubre. Durmiendo, comiendo, yendo al baño, todo protegiendo a estos 2 cadáveres. Por 6 meses ahí. Porque, ¿qué podía hacer? Ella no lo podía descolgar de ahí. Cuando una persona era ahorcada por la más alta autoridad, solamente el que lo colgó lo podía mandar a bajar. Dar la autoridad. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue crucificado? ¿Quién fue que pidió el cuerpo para que lo enterraran? Fueron al que lo mandó, al que lo crucificara, pidiéndole porque no podían. Oh, yo voy a bajarlo de ahí, ¿no? La persona con autoridad tenían que mandarlo a pedir. Entonces, esta mujer sin ninguna autoridad, sin nada, ¿qué ella podía hacer? Quedarse ahí. De día y de noche. De día, peleando con estas aves que no se comieran a sus hijos. De noche, que no viniera un lobo, una cosa, y se comieran a sus hijos. La peste, la descomposición. Y ella se quedó ahí. Ella se quedó ahí. Y te dirás, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ella se quedó y no se fue de ahí? Ya estaba todo perdido, ya llegó donde tenía que llegar. No lo pudo proteger de la muerte, pero ahora está protegiendo sus cadáveres. Y recuérdese que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. Dios lo ve. Ella impotente de hacer algo con los cadáveres de sus hijos, de darle una sana sepultura, ni eso podía hacer. Ella ahí se devotó, se olvidó de todo su quehacer, de todo lo que tenía que hacer, de todo su trabajo. Y se entregó ahí por 6 meses, hermano. Imagino el bajo, la peste, la descomposición, lo que ella vio. Las lágrimas que ella estaba derramando viendo a sus hijos de esa forma. ¿Y qué sucedió? ¿Qué cautivó? ¿Qué produjo esto? Este hecho de una perseverancia, de un sacrificio, de una devoción. ¿Qué sucedió? Versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa. ¿Qué fue dicho, hermano? Que esta mujer estaba ahí de día y de noche por 6 meses y nadie la hizo que se fuera de ahí. La noticia llegó hasta donde David. ¿Y dónde estaba ella? Ella no se movió de ahí, hermanos. Ella estaba ahí al frente viendo a sus 2 hijos colgados. ¿Y dónde fue la noticia? A donde la más alta autoridad. La gente la vio a ella, pero ya, mujer, deja eso. Deja eso. Vete de ahí. A ti te dicen, madre, deja de orar por ese muchacho, ese no va a cambiar. Deja eso. ¿Por qué tú vas ahí? Seguí orando, o ir a visitarlo a la cárcel, o ir a hacer esto, aquello. Deja esto. No hay esperanza, porque cuando llega la muerte ya es cuando se acaba toda la esperanza, muchos dicen, ¿no? Ya, hasta que la muerte ya ahí acabó todo. ¿Y qué pasó? Se murieron los 2 hijos. ¿Y qué esta mujer estaba haciendo ahí? Seguía ahí todavía. ¿Y qué sucedió? Dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl
y los huesos de Jonatán sus hijos y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, los huesos, ya se hicieron huesos, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios fue propicio después que mostraron misericordia, después que descolgaron estos cadáveres, estos restos, y le dieron sana sepultura. El Señor quitó la hambruna que había. Volvió la bendición. ¿Pero por qué? Fue porque la respuesta de los gabonitas, de lo que ellos querían, porque supuestamente la muerte de estos jóvenes, de estas personas, iba a resolver los problemas que había ya. La hambruna se iba a acabar, todo se iba a normalizar, y no pasó nada. Sino después que David, después de lo que hizo esta mujer, esta madre, que se dedicó por sus hijos, su devoción, sufrimiento, su agonía, esto conmovió a todo Israel. Y dijeron, no, espérate, hay que hacer algo con esto. Hay que darle una sana sepultura, hay que buscar estos restos de Saúl, de su hijo. Esto hay que descargarlo, hay que hacer una ceremonia, hay que hacer esto no lo podemos pasar por desapercibido. Y después que vieron que todos se apenaron, como se identificaron con esta mujer, como wow, tuvieron compasión, se unieron a su dolor. Esto lo conmovió a todos, que el Señor, por resultado de esto, dijo, y Dios fue propicio a la tierra después de todo esto. Dios bendijo la tierra después que todos se humillaron por el sufrimiento que tuvo esta madre. La tomaron en cuenta. Porque quizá la veían ella sola, que nadie la ayudaba, nadie le hacía nada, sino les sabría Dios los insultos, las cosas que le decían, y esta mujer seguía ahí, viendo a sus hijos descomponerse, viéndolo así hincharse, viendo acá, luchando por unos cadáveres, hasta que por fin se le hizo misericordia, se le hizo justicia. Y yo no sé por qué sufrimiento, por qué tú estás esperando, por qué está pasando tú. Pero el Señor te está viendo. Y eso que tú estás haciendo de una forma va a impactar, sea toda tu comunidad, sea toda tu hogar, tu familia. Que el Señor va a mandar su propiciación, su bendición. Que Él no va a pasar por alto tu sufrimiento. Esta mujer no es mencionada, nadie, quizás usted es primera vez que escucha esta historia de esta manera. Pero si el Señor la dejó en su palabra, dejó un legado de cómo todo Israel dejó de sufrir hambruna por más de 3 años. Por la entrega y el sufrimiento, porque fue un sufrimiento. Es fácil decirlo así al pasito. 6 meses no pasan en 2 palabras. Es un periodo de tiempo. Y por lo que más usted quiere, que se lo quiten a la fuerza y usted no puede hacer nada. Qué impotencia tenía esa mujer. Ella podía negar a Dios, podía maldecir a Dios, podía decir tantas cosas. ¿Por qué no? ¿Qué no hizo? Pero ella se mantuvo ahí hasta que por fin se le hizo justicia a ella, de parte de Dios. Y el Señor vio eso y bendijo la tierra. Yo no sé cuál de estos ejemplos de estas mujeres tú te identificas. Abuela, madre soltera, una madre que está sirviendo al Señor.
o una madre que te quiten lo que más tú quieras y tú no puedes hacer nada. Todos hemos perdido quizás un ser querido que por impotencia usted no puede quizás, digamos, ir a su país o ir a hacer algo aquí que no está a su alcance. Pero Dios sabe eso. Y Él espera que usted haga lo que usted puede hacer. Lo único que esta mujer podía hacer en su capacidad fue poner una tela ahí en una piedra y sentarse. Y apartar unos pájaros que venían, y unas bestias, quizás con un palo, con piedras. Espantar. Eso era lo único que podía hacer ella. Yo no sé lo que tú puedas hacer, pero eso que tú sabes que el Señor te ha permitido, continúa haciendo. El Señor no ha pasado por alto tu sufrimiento. Esta mujer sufrió de una forma inimaginable. Que si tú estás sufriendo, imagínate esta mujer. Ver a sus dos hijos, que bueno, creo que nuestro hermano Moisés, creo que fue que me dijo que vio a su hijo morir. Me dijiste cuando pasó eso. Pero verlo de esa manera, eso es algo que quizá no hay palabras para describir. Y aunque las palabras en la escritura pasa como tan rápido este acontecimiento, pero fue un proceso, fue un periodo de tiempo. Fueron meses hasta que un cuerpo se descompusiera y quedaran solamente los huesos, y eso fue a que enterró. Y ella fue testigo de toda esa descomposición de esos gusanos con sus seres más queridos. Y ella ni siquiera puede bajarlos de ahí para darles santa sepultura, sino que se quedó ahí con las manos atadas, humanamente hablando, para poder, no pudiendo remover esos cadáveres y darle sepultura. Pero hasta que el Señor, hasta en el tiempo de Dios, sucedió. Que el Señor te ayude a ti, madre. Te ayude así a dejar ese ejemplo de fe, de perseverancia, de sufrimiento a tus hijos, a Dios. Todo lo que tú estás haciendo está dejando un legado. ¿Qué van a decir cuando tú no estés? Ya Rispa pasó miles de años y hoy en día sigue siendo recordada por lo que aconteció, por lo que ella hizo. No fue una persona profesional, superdotada, con algún talento, una habilidad. Una mujer común y corriente que tuvo 2 hijos y que la autoridad se los quitó a la fuerza. Y ella no lo pudo proteger y se lo mataron. Y ella se quedó al frente de ellos, viéndolos perecer, viéndolos consumirse. Aguantó de una manera inimaginable. Yo no sé cuánto tú quizás estás aguantando por la situación en la que tú estás pasando con tu hijo, tu familia, en tu hogar, y no le ves solución. En el tiempo de Dios, Dios va a traer una solución. Va a traer una solución por tu proceso. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor siga bendiciendo a cada madre luchadora, cada abuela, cada mujer que es menospreciada, que es ultrajada, que ha sufrido tanto. El Señor no se ha olvidado de ti ni de tu proceso. Y quiere resaltarte hoy en día que sigas confiando en Él, que sigas esperando en Él, que sigas dando fe. Y de una forma o de otra vas a dejar un legado a lo que sigue. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nunca vuelve vacía, Dios. Gracias, Señor, por estas mujeres, estas madres en tu palabra, Dios, que tú las has hecho hoy resaltar ante nosotros. Y aquí quizá a que pensemos en ellas, a que meditemos en su entrega, en su fe, en su devoción, en su trabajo,
en sus sacrificios y sufrimiento que pasaron. Y en todos los casos, Señor, tú no lo pasaste desapercibido, Dios. Tú obraste de diferente forma en cada circunstancia. Viuda, madres solteras, madres que quizás sus cónyuges no estaban trabajando, no eran creyentes, pero siguieron hacia adelante con sus hijos, siguiéndote a ti, Dios. Muchas veces que el nacer como mujer en esos tiempos era algo menospreciado, que la mujer no era tomada en cuenta, no tenía los mismos derechos y beneficios que los hombres. Hoy en día también pasan circunstancias así, pero aún así, Señor, tú no las pasas desapercibidas a las mujeres, Señor, a las madres. Gracias por cada madre, Dios. Gracias por cada madre que está ahí luchando con su hijo, que creyendo que ella ha llegado hasta aquí ha sido con tu ayuda. Cuántas madres se han dado por vencidas, que no quieren estar ahí para sus hijos por el sufrimiento y el dolor. Pero gracias, Señor, porque tú lo sigues hablando y sigues trabajando en las madres que están aquí, a que sigan siguiendo luchadoras por sus hijos, por sus familias. Que quizás no se ve esperanza al problema. Tú vas a traer la esperanza, Señor. No sé cómo, pero tú la traes, Señor Dios. Tú trajiste la esperanza a toda una nación por medio de esta mujer, Dios. Después que ya lo había perdido todo. Y sus acciones conmovieron a todos. Tus acciones van a conmover a tu familia, a tu trabajo, en el lugar en donde tú estés. Tus acciones van a hacer la diferencia de parte de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos que tu palabra haya marcado los corazones de esas mujeres esforzadas y luchadoras, las que nos estén sintonizando, quizás vean esta proyección, la grabación después. Dios, te pedimos que tú las bendigas, que tú las sigas ayudando. Gracias, Señor, por estos ejemplos de estas madres. Gracias por cada madre, Dios. Quizás muchos han perdido una madre y ya no está aquí en este mundo, y son la muestra, el legado, lo que sus madres fueron, lo podemos ver en ellos. Gracias por esas madres, Señor Dios. Gracias por esas madres que son amorosas, son trabajadoras, que muchas veces no tienen un manual, no tienen qué hacer, muchas veces pasan sus dolores y quisieran un descanso y muchas veces no lo tienen, pero aún así tú estás con ellas, Señor Dios. Ayúdalas a cada una de esas madres, Padre, por favor. Así como tú estando en la cruz, Señor Dios, tuviste una madre aquí en este mundo, Dios, y no la desamparaste, Dios. Creemos que tú no desampararás a ninguna de nuestras madres, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.